Doctora Omar, es que necesito su colaboración con una asesoría para una audiencia de formulación de imputación. Perfecto, Natalia. Natalia, ten en cuenta que para la diligencia que vas, audiencia de formulación de imputación, se te puede presentar una de estas tres situaciones. Primera, que tú llegues al centro de servicios judiciales y te digan que no vas a actuar porque ya está un estudiante de consultorio jurídico de otra universidad. Segundo, que tú llegues y te digan que no vas a actuar igualmente porque la persona del indiciado viene acompañada por un abogado contractual. Y la tercera situación, que la persona del indiciado no asista a la diligencia, entonces la audiencia no se puede hacer porque lo tuyo se trata simplemente de una audiencia de formulación de imputación y no estamos en el trámite ni de declaratoria de persona ausente ni tampoco en el trámite para declarar a esa persona contumaz. En cualquiera de esas tres situaciones, Natalia, tú pides una certificación de lo que sucedió en el centro de servicios judiciales o en el despacho, vienes con esa certificación al consultorio, se la presentas a tu monitor o a tu monitora y solicitas el archivo, luego pasas conmigo y solicitas el archivo de la imputación. Si finalmente tienes que hacer la diligencia y tienes que asesorar a la persona para el desarrollo de la diligencia, ten en cuenta los siguientes parámetros, Natalia. Primero, la audiencia de formulación de imputación es un acto de comunicación que le hace la Fiscalía General de la Nación a la persona del indiciado frente a un tercero neutral que se llama juez con función de control de garantías. Ten en cuenta que es un simple acto de comunicación y que no es un acto judicial o un acto jurisdiccional. De allí, Natalia, podemos decir que en contra de la imputación no procede o no es viable la interposición de ningún recurso, ni del recurso de reposición, tampoco el de apelación, como tampoco el de reposición y el subsidio de apelación. Es el acto de comunicación de la Fiscalía hacia la persona del indiciado para señalarle que el Estado jurisdiccional ha venido investigando y que va a ser procesado por la presunta comisión de una conducta penal. Ten en cuenta, Natalia, que la imputación tiene que ser fáctica y además de fáctica tiene que ser jurídica. Cuando decimos que la imputación debe ser fáctica, nos referimos a que la Fiscalía debe decirle a la persona del indiciado en un lenguaje sencillo, en un lenguaje comprensible, en un lenguaje que entienda la persona por qué es que está sentado ahí, por qué es que fue objeto de una indagación, de una investigación y por qué va a ser objeto de un procesamiento. Decirle a la persona que la razón por la cual va a ser objeto de un procesamiento significa, en materia de imputación fáctica, hablarle en un lenguaje sencillo, comprendible a la persona para que él entienda cuáles son los hechos que fueron materia de indagación por parte de la Fiscalía y que ahora van a ser muy seguramente materia de juzgamiento por parte de un funcionario que se denomina juez de conocimiento. Pero esa imputación fáctica, Natalia, tiene que ser también jurídica. Imputación jurídica es darle una traducción con fundamento en el Código Penal a eso que le acabamos de decir, relacionado con los hechos que fueron materia de la indagación, materia de la investigación. Natalia, entre la imputación fáctica y la imputación jurídica debe existir coherencia, debe existir hilación, debe existir correspondencia o, como nosotros los abogados lo denominamos, debe existir congruencia. Esto es, que lo que le dijimos en un lenguaje sencillo referente a los hechos tenga perfecta correspondencia con lo contemplado en el Código Penal, Ley 599 de 2000, en el libro segundo, parte especial que habla de los delitos en particular, para significar que la imputación jurídica es decirle a la persona en qué se traduce ese comportamiento y se traduce en un tipo penal y en un tipo penal de acuerdo a las circunstancias fácticas que se le hayan imputado. Cuando se te llega a presentar el desarrollo de una audiencia de imputación que la imputación fáctica no corresponda con la imputación jurídica, tú debes solicitar con todo respeto el uso de la palabra al señor juez o a la señora juez con función de control de garantías para significar y para dejar en claro desde ese momento
que el estrado de la defensa técnica considera que no existe coherencia entre lo fáctico y lo jurídico, que no existe congruencia entre lo imputado fácticamente y lo imputado jurídicamente. Y esto, aunque suene extraño, aunque suene raro, nos va a servir a nosotros para preparar el camino, para más adelante pensar en la posibilidad de promover una eventual nulidad por violación del derecho de defensa, por violación del debido proceso. Y si dejamos de hacer esto en la audiencia de formulación de imputación, así les suene a muchos raro, así les parezca extraño, así nos quieran decir que esto no es un acto jurisdiccional, eso va a tener una consecuencia seria, porque el día de mañana, cuando pretendamos hacer o formular una petición de nulidad con sustento en una falta de congruencia de la imputación fáctica frente a la imputación jurídica, muy fácilmente o muy seguramente nos pueden alegar y nos pueden decir que la defensa consintió con esa imputación, que la defensa pasó por alto esa irregularidad y que ya no es el momento para venir a alegar tal situación que consideramos violatoria del debido proceso del derecho de defensa. Natalia, como la mayoría de delitos que nosotros conocemos en el consultorio jurídico son delitos de naturaleza querellable, explícale a la persona que es objeto de la imputación, explícale al indiciado que este tipo de conductas, como por ejemplo la inasistencia alimentaria, la violencia intrafamiliar, el daño en bien ajeno, el abuso de confianza y aún los dos primeros que mencioné, la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria, se pueden solucionar por la vía de un arreglo, por la vía de una conciliación que va a arrojar que podamos aplicar la figura del desistimiento, así la ley 1542 nos diga que para estos delitos que son ahora de conocimiento oficioso no se permite esta figura. La más autorizada doctrina en el momento de Colombia, ya aceptada por los funcionarios judiciales, dice que es aplicable para este tipo de delitos la figura del desistimiento y la figura de la conciliación. Y te estoy diciendo esto para que invites a la persona del indiciado a que trate de solucionar ese problema por la vía de la conciliación, a que trate de solucionar ese problema por la vía de un arreglo con la parte que lo denunció, con la parte que le notició a la Fiscalía General de la Nación la comisión de esa conducta punible. Y a la par, dile y signifícale que puede o que tiene la posibilidad de allanarse los cargos. Allanarse los cargos, recuerda que es aceptar la responsabilidad frente al juez con función de control de garantías, y para estos eventos, para este tipo de delitos en que no se ha producido captura, en que no hay flagrancia, no hay aparición de la persona en una situación de flagrancia, la rebaja en este evento sería de hasta un 50% de la pena. Pero Natalia, que eso sea lo último que tú hagas. No le aconsejes a una persona que se allane a los cargos. Esa aceptación de responsabilidad debe ser libre, debe ser voluntaria, debe ser espontánea y debe ser el último mecanismo que utilicemos en ejercicio del derecho defensivo. Por el contrario, invítalo a que trate de arreglar la situación, invita a esa persona a que trate de conciliar y a que trate de darle una solución a su conflicto que sea equitativa para ambas partes, tanto para denunciante como denunciado, explicándole de manera muy precisa a la persona del indiciado las consecuencias que genera en Colombia tener una sentencia condenatoria. Tener una sentencia condenatoria en nuestro país es grave, porque existe algo que se llama la inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas, que muchas veces no se queda solamente en eso, en la prohibición por cierto tiempo de votar y ser elegido, sino que eso trasciende a mucha gente y hay posibilidad de tener dificultades al momento de conseguir empleo o al momento de tramitar cualquier documento, máxime si es en el sector oficial. Dile a la persona a la que vas a asesorar, Natalia, que con la audiencia de formulación de imputación le van a hablar de la prohibición de enajenar. Esto es que durante los 6 meses siguientes a esa diligencia, él no va a poder vender bienes sujetos a registro, esto es, bienes muebles y bienes inmuebles, y que también van a poder solicitarle medidas cautelares, esto es, medidas de embargo y secuestro sobre sus bienes muebles y sobre sus bienes inmuebles.
¿Y qué finalidad tienen estas dos medidas? La prohibición de enajenar y la posibilidad del decreto de medidas cautelares reales, asegurar una eventual indemnización de perjuicios por la comisión de la conducta punible a la que nos estamos haciendo referencia. Natalia, explícale también al usuario, por favor, que finalizada la audiencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía tiene 90 días para adoptar una de dos decisiones. Primera, solicitarle al juez de conocimiento la preclusión de las diligencias, esto es lo que conocen la gente del común como el archivo del proceso, o para radicar en el Centro de Servicios Judiciales el escrito de acusación, dando así el primer paso para iniciar la segunda fase o la segunda etapa del proceso penal, relativa a la fase del juzgamiento, a la fase del juicio que arranca con la audiencia de acusación. Audiencia de acusación de la cual es partícipe esencial la Fiscalía General de la Nación. Es importante finalmente, Natalia, que tú hables con tu usuario antes y después de la diligencia. Antes de la diligencia, para que le expliques de qué se trata esa audiencia a la que van a asistir, para que la persona tenga una información anterior a la diligencia y no se le haga extraño lo que va a ocurrir en el desarrollo de la misma y pueda entender de una mejor manera qué es lo que están haciendo o qué es lo que se está haciendo frente a la situación de él. Y asimismo, que hables finalmente, que hables al terminar la diligencia, para que conocido el relato de la Fiscalía, para que conocida esa imputación fáctica y esa imputación jurídica, Natalia, tu usuario, la persona ya no del indiciado, sino del imputado, pueda darte una respuesta frente a esos cargos, a esos señalamientos que le ha hecho la Fiscalía General de la Nación, para que tú acudas a más tardar dentro de los 8 días siguientes a la finalización de la diligencia, a la finalización de la audiencia, y con la asesoría de tu monitor y con la asesoría de tu asesor podamos empezar a estructurar cómo vamos a ejercer el derecho de defensa en favor de esa persona que solicitó nuestro servicio o del cual el Centro de Servicios Judiciales nos solicitó la asistencia para el desarrollo de la audiencia de formulación de imputación. ¿Tienes alguna pregunta, Natalia? Claro, doctor. En el caso de que el usuario diga que no, efectivamente no va a arreglar, que tampoco es responsable de eso, ¿qué debemos nosotros hacer? Natalia, vamos a continuar el curso del proceso. Vamos a escuchar la audiencia de formulación de imputación. Si la persona no se quiere allanar a los cargos, que generalmente sucede, entonces dejamos transcurrir la audiencia, dejamos transcurrir la diligencia. Igualmente tú tienes que hablar con posterioridad a la diligencia con tu usuario para preguntarle qué tiene que decir frente a los hechos que le ha manifestado en la imputación la Fiscalía General de la Nación. Venir acá al consultorio, darnos a conocer esta situación y junto con tu monitor vamos a empezar los tres a estructurar el derecho de defensa de cara a lo que muy seguramente ha de ser la audiencia de acusación y el inicio de la segunda fase del proceso penal. ¿Algo más, Natalia? Doctor, en el momento que usted me habla de lo de la nulidad por la incongruencia que puede existir en materia de los fallos jurídicos al momento de la autocomunicación, de la formulación de imputación, ¿qué debemos sustentar dentro de esa objeción? Natalia, es muy sencillo. Únicamente debes decir, obvio, solicitando el uso de la palabra con todo respeto a la autoridad judicial, debes decir que en sentir del estrado de la defensa técnica existe falta de coherencia, falta de congruencia entre la imputación fáctica y la imputación jurídica. No es más, porque más adelante será la oportunidad, si es que vamos a hablar de una petición de nulidad, donde debemos ahondar en ese tema y donde lo debemos desarrollar. Acá en el desarrollo de la audiencia de formulación de imputación únicamente lo vamos a mencionar, únicamente lo vamos a presentar y lo vamos a hacer desde este momento, como te decía hace un rato, para que después, cuando vayamos a plantear la nulidad, no nos digan que el estrado de la defensa técnica opinó o aceptó esa formulación de imputación totalmente regular. Ok, doctor. En caso de que la audiencia de formulación de imputación sea contra una persona que está declarada como contumacia, ¿ahí qué debemos hacer nosotros?
Natalia, ten en cuenta que al proceso penal podemos llegar de la siguiente manera. Son tres formas. Uno, la persona puede llegar capturada. Si la persona llega capturada al proceso penal, obvio, estamos hablando de la audiencia de formulación de imputación, donde arranca el ejercicio de la acción penal, tú debes tener en cuenta que la persona llega capturada o por una captura en situación de flagrancia o por una captura producto de una orden expedida por un juez con función de control de garantías, producto de una petición de la Fiscalía General de la Nación o por una captura de esas capturas excepcionales que aún en el sistema acusatorio puede hacer la Fiscalía General de la Nación. La segunda forma es llegar en libertad. Si la persona llega en libertad, Natalia, la persona es citada a la audiencia de formulación de imputación y concurre libre, voluntaria y espontáneamente al desarrollo de esta audiencia de imputación. Y la tercera forma es que llegue en ausencia. ¿Qué es eso de llegar en ausencia, Natalia, que suena en alguna o de alguna manera contradictorio? Llegar en ausencia al proceso penal es o que la persona sea declarada como ausente o que la persona sea declarada como contumaz. Llegar al proceso penal como ausente es que sabemos quién fue el presunto autor o responsable de la comisión de la conducta punible, pero no sabemos dónde lo podemos ubicar para hacerle la citación y que la persona concurra a la audiencia de formulación de imputación. Entonces, previos unos informes sobre esa materia, obvio, rendidos por los funcionarios de policía judicial, el fiscal debe acudir ante el juez con función de control de garantías para iniciar el procedimiento de declaratoria de persona ausente, que comprende, entre otros, un emplazamiento en un medio de comunicación de prensa radial y de prensa escrita, además de un edicto que se publica en el Centro de Servicios Judiciales, y luego sí proceder en una diligencia posterior a la declaratoria de persona ausente con la designación de un defensor público que asuma la representación de esa persona, de ese indiciado, de esa persona que fue declarada como ausente para el desarrollo del proceso. Y la segunda forma, lo referente a el contumaz. Contumaz es quien está también plenamente identificado, plenamente individualizado. Sabemos en dónde lo podemos ubicar, sabemos en dónde lo podemos localizar y ha sido citada esa persona a la audiencia de formulación de imputación, pero no ha querido asistir esa persona a la audiencia de formulación de imputación. Si se te llega a presentar alguna diligencia donde estemos en un proceso de declaratoria de contumaz para el indiciado, por favor, al momento en que te corran traslado de los elementos materiales probatorios, ten muy en cuenta que el informe o los informes de policía judicial nos señalan, bajo la gravedad del juramento, que la persona trabaja o reside en el lugar donde fue citado y que efectivamente se enteró de la citación, pero no está en la diligencia porque no quiere concurrir al proceso. ¿Algo más, Natalia? No, señor. Natalia, eso es todo lo referente a la audiencia de formulación de imputación.